de la realización del Encuentro Plurinacional de Argentina, lo cual nos mueve, nos conmueve, porque habla de la organización, habla del reencuentro y sobre todo del para qué se hacen estos encuentros. 6 años ya que se vienen realizando. Saludamos a un hermano que forma parte de la organización de este 6º Encuentro Plurinacional de Argentina. Estamos hablando de Ernesto Matos. Él es economista, forma parte de la organización, es economista de la UBA, es investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, y además también del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, acá Zulema te saluda. Buenas tardes, Zule, ¿cómo andan por ahí? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, tomando unos mates, viendo la tarde que hace calor y no se larga la tormenta. Esperemos que no, que Pero aguante a vos la viste noche. que alguno los sorprende, pero en el campo a mí me explicaron que hasta el Sí. 5 de noviembre puede caer helada. ¿En serio? Mirá. Y es parte del todo, por eso todos cuidan bien el trigo, ¿viste? Que Claro. no se les pase de helado. Por eso es muy interesante ver esto de lo que vos decías del Día de los Muertos, porque va en esa sintonía, digamos, ¿no? Uno piensa que ya está contento con lo que produjo de trigo, sembró y ahora tiene que cosechar, pero no, hasta el 5 de noviembre los productores, digamos, del cereal se quedan esperando a que pase el 5 y bueno, ya después saben que no va a haber problema. Cómo relacionamos, ¿no? Parte de esto que forma parte de nuestra cultura, digo, la relación con la Pachamama, con el campo, y que hemos perdido mucho, ¿no? Porque hemos sido criados en la urbe, en las ciudades, más allá de que intentamos rescatar nuestra cultura desde muchos lugares, qué necesario es, ¿no? Tener encuentros, espacios donde poder dialogar sobre esto, a poner las perspectivas, las miradas, celebración, y también sobre temas que son complejos, ¿no? Como la economía. Ernesto forma parte, además de la organización en general, es responsable de la mesa de economía, con una perspectiva muy interesante. Ernesto, para los que no lo han leído, es columnista en varios medios, entre ellos Infobae, por ejemplo. Decime alguno más, Ernesto. Pero qué importante es pensar la economía en nuestra cotidianidad y desde nuestra perspectiva indígena, ¿verdad? Algo de esto va a ser uno de los ejes del encuentro plurinacional que va a suceder el próximo sábado en Moreno. Sí, mirá, ahí, bueno, ámbito también, ámbito un poquito lo tengo ahora descansando, pero Bien. pasa como todo, ¿viste? Cuando ya todos tienen el diagnóstico certero, yo dejo de escribir porque ya todos sabemos lo mismo. Entonces me tomo mi tiempo para eso. Mirá, la idea la venía pensando, mirá, la semana pasada estuve dando clases y un chico me estaba esperando afuera del aula. Sí. Y me dijo, le digo, che, ¿por qué no estás adentro? Me dice, no, porque hay mucho tufo, me dice, profesor. Yo le digo, ahí nomás me vino a la mente Rodolfo Kusch y el hedor de América, digamos. Claro, claro. Y fue muy interesante porque siempre me acuerdo de Kusch en eso, digamos, porque tiene que ver mucho con la economía. Primero que hay una filosofía, pensamiento pendiente y más en la economía política de desarrollar. Nosotros no pensamos la micro, macroeconomista. No, es la economía política, digamos, ¿no? Y Kusch la piensa bien desde el maíz, que es un producto que está a lo largo de los Andes y llega hasta México, digamos, ¿no? Si hay que tenerlo en cuenta el producto maíz. Y de ahí la idea de la creación. Entonces tenemos como elementos que permiten a uno pensar todo desde la región. Y esta idea del concepto del hedor tiene que ver con que, bueno, muchos de nosotros, Zule, viajamos en tren y las veces que lo hicimos muchas veces para ir a la facultad, entendíamos ese hedor como algo bueno. ¿Qué es lo que pasa acá? Que me molesta y que es incómodo, pero que con el tiempo nos dimos cuenta que, bueno, que hay familias que se levantan a la mañana y no tienen agua corriente, que no tienen para seguir gastando en la garrafa para calentar el agua, pero aún así tienen que ir a trabajar. Claro. Y eso tiene que ver con las condiciones laborales de nuestra fuerza de trabajo, que se divide por clase, digamos, ¿no? Los que tienen los deciles más ricos
van a poder bañarse, ponerse el jabón, el shampoo, el perfume, y van a ir a la universidad lo más contentos. Aquellos que, podríamos decir, veníamos los deciles más pobres, y bueno, por ahí había que agarrar en la ducha. Pero bueno, uno tenía que ir a cumplir con su deber universitario. Entonces ahí empieza a chocarse eso, porque Cuyo es muy claro, digamos, ¿no? Eso pulcro que quieren sacarle a la América Latina es esa idea eurocentrista de implantar la economía política eurocéntrica. Nosotros lo que proponemos es una economía pluri acentuando lo nacional, digamos, ¿no? Y lo nacional como algo regional. Entonces vamos a presentar una serie de invitados de Córdoba, algunos compañeros de José Cepaz, que tiene una comercializadora de alimentos. El otro equipo de Córdoba va a presentar una idea más desde lo técnico, cómo se asiste a las organizaciones sociales. Y vamos a contar con la visita de Felisa Micheli, ex ministra de Economía. Nunca hay que olvidarse que fue la que le pagó al FMI completo durante el gobierno de Néstor, y que nos sirvió como consolidación para después ir a la UNASUR, digamos, ¿no? Así que ahí vamos a ver las alternativas pendientes y obviamente los desafíos que podemos tener para adelante. Ujú. Eh, Cuando te hacía la pregunta de cómo pensamos, viste lo macro y lo micro respecto de nuestra supervivencia cotidiana, y estamos hablando de la economía, de lo social y la política, con nuestra identidad, ¿no? Me encanta que hayas podido citar a Kush, porque es esto de pensar lo indígena, lo latinoamérica, lo negro, lo afrodescendiente, lo villero, lo marrón, desde nuestra identidad, cuando hay tanta negación de eso, ¿no? Y sobre todo que esto lo podamos discutir, los podamos discutir en los términos de la economía, como va a suceder y lo vas a hacer vos con los invitados, discutiendo esto, porque no es que vamos a hablar de la economía, qué sucede en la coyuntura nacional, sino que es la perspectiva que debemos, o al menos intentar discutir, ¿no? Las propuestas. Me lo voy a perder porque son paralelos. Yo estoy en el de política plurinacional, que es uno que justamente viene a hablar de esto, ¿no? De qué es la política, ¿no? La política y los indígenas. Pero también hay otros como de cosmogonía, medicina ancestral, la cultura, arte, resistencia, las mujeres, las identidades disidentes, eh, distintos temas que nos hacen, que primero atraviesan nuestra cotidianidad, nuestro trabajo, algunos sus áreas en las cuales se mueven, como en tu caso, digo, ¿no? Es el aporte que uno le va a hacer. Hay una digo, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Hay una posibilidad Sí. de transformación de eso. ¿Crees que algo ha cambiado respecto del movimiento indígena, de las organizaciones? Digo, circulamos por muchos espacios, la universidad es uno de ellos, las comunidades indígenas, las organizaciones. Hay un cambio de perspectiva respecto de cómo nos vemos los indígenas, del campo, de la comunidad, los urbanos, respecto de pensar nuestra incidencia en la sociedad, en esa Argentina blanca. Mira, yo creo que es clave, digo, es clave lo que planteás porque lo que acá está en discusión es la tierra. Muchas veces los manuales de economía traídos de Inglaterra, de Estados Unidos y después los técnicos que se forman en las universidades no utilizan mucho la variable tierra, y la tierra es donde se produce, más allá de los cereales y oleaginosas, es donde se produce la mandioca, es donde se produce la banana, la uva, la aceituna, el ajo, la papa, el tomate, las frutas, digamos. Y esos son otros sectores, el algodón. Son otros sectores que a lo largo de este último tiempo han optado, porque hay intermediadores en esto, por producir y enviar al exterior, digamos, ¿no? Por eso a veces esos vaivenes en los niveles de precios que impactan, no solamente es por una sequía, una inundación, sino tiene que ver con cómo está la cadena de comercialización, digamos, ¿no? Y qué actores intervienen. Eso es muy claro en peras y manzanas, digamos. Hmm. Entonces acá vos tenés que, hay un actor que hay que fortalecer desde el Estado,
Perón tenía algo muy interesante y esta es la alternativa que nosotros nos planteamos como horizonte dentro del marco jurídico del capitalismo. Después podemos plantear muchas cosas fuera del sistema, pero una clara es que las cooperativas, en un texto de Perón, lo decía muy claro, son la alternativa al monopolio extranjero. El tema es quién controla la comercialización. Y ahí Perón era claro que debían ser las cooperativas, digamos. Los alimentos tienen que estar en manos de los productores asociados. Y eso también es clave para nosotros. Creo que, y lo voy a decir así, Zule, porque a veces tengo que ser sincero, como uno Eso dice, queremos. no, no, por eso digo, pero para plantearlo en el marco este totalitario, Sí, digamos, totalizante, digamos, sí, ¿no? Que sí, es, está bien todo lo que tenga que ver con mantener nuestras tradiciones, pero es hora de ir a disputar claro. lo que nos niegan, tal vez como lo dijiste vos, ¿no? Por ser marrones, por andar ahí medio exóticos. Entonces, creo que es hora de la disputa, digamos, Claro. ¿no? Y está claro que tenemos que tener no solamente técnicos, sino también gente que entienda algo muy básico. Esto lo hacemos por el otro. Lo de nosotros es anecdótico, digamos, ¿no? Una presidenta dijo, ¿no? La patria es el otro. Yo creo que hoy más que nunca eso es lo que nos tiene que atravesar en este encuentro. No tenemos que tenerle miedo al Winca, lo que tenemos que tenerle miedo es a nuestras propias inseguridades, digamos, ¿no? Y buscar una construcción, no digo que sea amplia, sino que sea contundente, digamos, ¿no? Que tengamos ese hecho, tal vez político, social, que permita sumar a más a esto que estamos en el sexto encuentro, pero que tenga esa mirada, digamos, ¿no? Tenemos que ir a la disputa y tenemos que ir a proponer qué es lo que queremos como comunidades, digamos, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que todos queremos? Y un presidente argentino también lo dijo, cuidar la mesa de los argentinos, que puedan comerse una ensalada de raicheta, cebolla y zanahoria con huevo, un pedazo de carne, una gaseosa, agua, soda, un vino, y todo eso es producción que se realiza en la Argentina. Fíjate que entró en crisis Bodega Norton. El fin de semana Mirá, entró en no sabía. convoca- convocatoria de acreedores. Mirá. Entonces, entonces digo, hay datos que nos hacen pensar que tal vez Bodegas Norton sea una cooperativa como alternativa en este momento. Ujú. O no lo sabemos. Pero soluciones hay, porque más allá de que sea indígena o no indígena, un trabajador desocupado es un desocupado. Totalmente. Y eso no hace feliz a nuestras familias, digamos. Ujú. Entonces, creo que también hay que tener esa mirada. Digo, y en eso va a ir un poco la idea del taller. Ujú. Y de este encuentro que te propone justamente a pensar, a debatir, a reflexionar, a discutir también, a hacer propuestas y al cierre de la jornada sacaremos un documento que concluya, que contenga esas ideas, esos debates. Mira, Ernesto, se escriben a nuestra página de YouTube de Radio Estación Sur, dice, qué lindo que traigan a Kush, dice, me comí 7 tomos de su obra, la filosofía de él están frente a la visión occidental, ¿no? Nos escribe Adrián. Y esto de esto que dice Adrián, ¿no? De cómo se convive lo indígena, lo occidental, lo colonizado, lo decolonial, la colonialidad, diría Quijano, son desafíos, ¿no? De los que somos partes, que es nuestra realidad, nuestra cotidianidad. Ahora voy a leer parte del cronograma de lo que va a ser el día sábado, que también, por supuesto, cerramos con cultura, con fiesta, con música. Ahora voy a leer ese cronograma, pero ya para cerrar, algo que esperes, algo que estés, digo, demandando, pensando, ¿no? Entre lo que vamos a construir y algo que también te invite a tu reflexión, digo, que invite al que te está escuchando a que pueda participar, ¿no? Algo que nos caracteriza también al encuentro pluri. Mira, yo creo que lo que hay que esperar es escuchar lo que nos vayan a plantear, lo que se plantee por parte también de los invitados, pero también escuchar a los hermanos y a las hermanas en su experiencia y en cómo lo están viendo más allá de ellos mismos y cómo creen que puede ser una alternativa.
Yo creo que ahí está la cuestión. Me parece que el documento va a ser más que necesario como para dejar planteado una idea de lo que queremos, pero de una manera colectiva, comunitaria. Sí, Fíjate que la idea a veces de comunidad la cambiamos por territorio, pero a mí me gustaría volver a la idea de la comunidad, sí. porque la comunidad fíjate que estamos en la Casa de la Cultura de Moreno, fíjate que en Moreno también hay clubes sociales, hay centros de jubilados, centros para jugar a las bochas, hay clubes, entonces creo que hay que volver a ese sentido de esas instituciones, esas organizaciones libres del pueblo, donde van las demandas, se organizan, como va a ser ese documento, y esa demanda tiene que ir para arriba. Por eso, en esta idea de construir desde abajo para arriba, digamos, que es la esencia del movimiento nacional y popular más importante del siglo XX. Maravilloso, ese es el espíritu, esperemos, como cada encuentro, ¿no? Todos los encuentros son distintos, hay que decirlos, pero siempre lo que nos dejan es reflexión y herramientas para seguir construyendo, que ese es el objetivo del encuentro. Hago la invitación, sábado 8 de noviembre con actividades, comienza a las 9 horas con una ceremonia y un acto de apertura, una ceremonia colectiva, comunitaria. Esto va a ser en la Escuela Media número 2, Mariana Vilte, que está en calle Villamonte 2615. Esto es Moreno, de la estación de trenes a 6 cuadras, ahí en el centro de Moreno. 9 horas ceremonia y acto de apertura, a las 10 horas inicio de los talleres, a las 12 muertos. A las 12 horas un almuerzo colectivo, de 13 a 17 volvemos con los talleres y los cierres para elaborar el documento, y a las 19 horas comienza el Festival Artístico Plurinacional, que va a ser en la Plaza Moreno, que está en el centro de Moreno, frente a la municipalidad, donde además hay un gran homenaje hecho a Jaime Torres. Así que hay mucha simbología que nos va a encontrar, que tiene que ver con esto, ¿no? Que es el origen, ¿no? De que para qué hacemos un encuentro, ¿no? Porque es necesario discutir, hacer mesas de debate, conversar, porque es necesario intercambiar. Bueno, como vos decías, ¿no? Hay una clara necesidad de encontrarse, pero sobre todo esto, de escuchar. Así que esto va a suceder el sábado, todo el día vamos a estar ahí. La idea es que esto cierre a las 22 horas. Además, ese día, el 8 de enero, es la noche de los museos en Moreno. Así que va a haber mucha gente en la calle dando vueltas. Según el clima, acompaña. Dice que no llueve, que va a estar lindo. Así que va a haber mucho movimiento, mucha actividad. Contamos dos de los músicos que van a estar. ¿Quién va a Ernesto, estar? ¿querés decirlos vos? ¿Los digo yo? No, decilo vos, pues Van a estar malísimo. ahí cerrando esa jornada. Van a haber más, pero solo voy a decir dos de los que van a estar, que son grosos, grosas. Es Pacharruna, nuestros queridos amigos de Pacharruna, pero además va a estar Beatriz Pichimalén, con quien ahora vamos a escuchar en un ratito, que son emblemas, ¿no? De la música andina y de la cosmogonía mapuche, ¿no? De esta Argentina, ¿no? Con tanta historia, con tanta trayectoria. Bueno, son hermanos, tanto Eliseo como Beatriz, que forman parte de la organización del Encuentro Plurinacional también. Así que tenemos un lujo este año de tener a grandes referentes acompañándonos. Creo que ya está. He vendido bien el encuentro, me parece. Sí, no, obviamente para mí el tema de la cultura lo venías, creo que lo dijiste un poquito al principio cuando hablaste del Halloween. Uno no está en contra de la fiesta, digo, Claro, festividades son festividades, pero a veces suena un poco raro en nuestra región, pero es como parte de eso que a veces no le damos mucha importancia, pero que es muy importante el tema cultural de nuestra identidad, de mantener algunas tradiciones, de mantener algunas músicas y sonidos, y de que no suene raro escuchar una chacarera y tomarse un vino y comer una empanada, digo, o sea, totalmente. que no sea algo exótico de ahí que sucede en mataderos, ¿no? Como a veces, Sí, sí, sí. Lo a veces, folclórico. Miren la claro, cultura que hay que ver. No, claro, está en nuestra cotidianidad. Ernesto, le mandamos un saludo a Puma Catrileo, que también nos está viendo, escuchando, y ahí nos dale. manda unas fotos, ahí nos está mirando y está tirando a los grupos. Agradecemos. Puma Catrileo, comunicador mapuche, también forma parte de esta organización. Somos muchos, muchos compañeros, hermanos, hermanas que hacen a esto que es colectivo y que todo es
a pulmón, que todo es esfuerzo, sin financiamiento de nadie, todo lo hacemos con mucho esfuerzo y Igual con si mucho llegan no nos compromiso. ofendemos. ¿Cómo? Si llegan no nos ofendemos, Mira, no, mira, no, no este hay grupo problema. necesita un economista, siempre lo necesito, muy bien ahí. Ernesto, muchas gracias por tu tiempo, por compartir la reflexión y nos encontramos el próximo sábado. Dale, un saludo a todos. Hasta luego. Ernesto Matos, economista, investigador, docente en la UBA, en José Cepaz también, un hermano quichua indígena, y forma parte de la organización del sexto Encuentro Plurinacional de Argentina que se realiza este próximo sábado en Moreno.